Muy buenas tardes, bienvenidas a esta misión especial que hemos preparado con motivo de la Global Marihuana March. Como sabéis, dentro del marco de la campaña Marihuana en Marcha, hemos programado unas jornadas cannábicas repartidas en 3 fechas señaladas. Después del 420, la segunda de ellas la celebramos hoy con motivo de la GMM21. En nuestro país llevamos más de 2 décadas celebrando la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid, un evento único pero no exclusivo de nuestra zona. De hecho, esta movilización cannábica tuvo su origen a finales del milenio pasado y desde entonces cientos de ciudades en los distintos países del mundo celebran este evento de forma organizada y pacífica para pedir y defender la regulación de la planta del cannabis. Aunque este año, debido a la crisis sanitaria, no se podrá continuar con el desarrollo habitual de esta acción, desde Marihuana en Marcha y gracias a nuestro patrocinador principal, Advanced Nutrients, os proponemos una tarde entretenida y reivindicativa en la que amantes de nuestra querida planta de todo el mundo estarán con nosotros para apoyarnos y celebrar este día. Esta temporada me voy a decantar por el nuevo Starter Kit de Advanced Nutrients. Este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Esta tecnología patentada pH Perfect asegura que todos los nutrientes permanezcan disponibles para tus plantas en todo momento. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y por si fuera poco, incluye una lupa de tricomas, una taza medidora, una tabla de alimentación y 2 pipetas de 10 mililitros en cada Starter Kit. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Después de haber podido disfrutar esta mañana del primer ciclo de las Mesas Sembrando el Cambio y de haber escuchado las voces expertas de personalidades como Zara Snap, Martín Yelsma o Constanza Sánchez, en esta emisión de la tarde queremos compartir con vosotras un espacio colaborativo en el que hemos recopilado los vídeos de la sociedad civil cannábica y antiprohibicionista de todo el mundo para que puedan expresar sus demandas y reivindicaciones y sumarse a la iniciativa de Marihuana en Marcha. Así que sin más dilación damos paso a nuestros compañeros y compañeras del continente africano, donde ya se han iniciado procesos de regulación tanto de forma medicinal como recreativa. Concretamente, hablamos con Myrtle Clark de Sudáfrica, desde donde también promueven el modelo de clubes sociales de cannabis y promueven la defensa del autocultivo. Hello everybody, welcome to a beautiful late autumn afternoon in Johannesburg, South Africa. We're sending greetings from our whole cannabis community here as we've just finished our harvest and we're preparing for winter. So we're very excited here at Fields of Green for All to have just published our manifesto, the full spectrum manifesto for policy reform in South Africa. And we would also like to just thank our fellow activists and friends in Spain for their contribution to this very, very important document, because you inspired us with our social clubs. And now, because of our constitutional hearing and ruling allowing us to grow our own cannabis in the privacy of our own homes here in South Africa, we've been inspired by Spain to open what we call DACA private clubs. And for that, we thank you very much. Muchas gracias a las activistas africanas por hacernos un resumen de sus demandas en esta fecha tan especial para la comunidad cannábica. Ahora es el turno de Europa y pasamos a escuchar a nuestros colegas activistas europeos, donde la regulación de la cannabis ya comienza a expandirse y a sentarse, aunque lo hace a ritmos muy diferentes entre los países de ese mismo territorio. En primer lugar, tenemos a nuestros compañeros de ENCOD que nos han enviado una entrevista con Farid, un reconocido activista francés, y después escucharemos los demás mensajes de apoyo que nos han enviado desde otros países como Eslovenia, Francia, Malta y España. So, okay, hello. Hello, So, Gaby. can you introduce? Hi, that's Farid from ENCOD and Cannabis Sans Frontières and Normal. Which organizations are you working for? Tell us a bit. Yeah, I have a quite long history, and thank you, Gaby, to let me explain you about my long history inside the ENCOD and in France as a cannabis activist, or mostly a drug policy reformer activist. I build Cannabis Without Borders in order to
to present a list during the European election in 2009 and 2014. I was the founder of Normal France in order to build big associations that could lobby and advocate with, I would say, trying to relieve the stigma that are surrounding the cannabis users. And I was quite close to different groups, mostly political groups. I was in charge of the drug policy working group inside the Green Party for about 10 years. On May 1st, as you know, this is the Workers' Day, and in France we have a very special historic event because we are also, this is the 1 century and 50 years anniversary of La Commune, which was a very big event in the French history for 72 days. The French Commune in Paris was a revolution. And so there is all the different groups that will demonstrate in the streets in different cities because this is the Workers' Day. And especially in Paris, there will be a special gathering. But for sure, on May 1st this year, there will be demonstrations that will come from Place des Fêtes, which is an historical place in Paris, and that will go down to Bastille by passing next to Le Père Lachaise, where there is the wall of the Reformers' wall, where some people were fired by the French military at that time. And so that's a very important day. And during this demonstration, we will try to make, I would say, a kind of show up, talk about the legalization of cannabis, I would say advocate in a way during this Workers' Day for all those new type of jobs that could exist if we were trying to change the law. I think what you're doing is a very good approach because I don't know if it's a coincidence or something, but like in a lot of countries, a lot of cities, the GMM this year will be on May 1st. Usually it's a week later or 2 weeks later, but a lot of countries have agreed to do it on May 1st. So this is the day of work, communistic, socialist day of work, and it everywhere. And I think this is a really good opportunity to talk about something that's finally really up to come. So, and you told me you're going to do that, you're going to claim for that. What are you going to claim for regarding the jobs? We will put on banners some new type of jobs that we want to name and that we want to talk about. And we want to, for sure, for example, the growers, we know quite well those cannabis growers that are, I would say, hidden in the society. But if we want them, if we want to see some change in the law regarding the activities about cannabis, then for sure we will need those type of new jobs, those type of people who has the knowledges, and we will need to create some new type of training agency to help the people to get the skills, and we will need a new type of jobs regarding the way to manage cultivation. We will need a new type of job regarding those who will know about the different products. And so we will write those names on the banner, talk about not only the breeders, for sure, not only about the canna growers, but we will talk about the cannabinologists, people who will be a kind of scientists about how to deal with the cannabis. And we will... Which job would you take? I would be a kind of
you know those guys who were I would like to be a canna trader, but in with I would say a canna fair trader. I would like to bring the best ash from the Nepal or from Jamaica, and trying to be sure that the French and or European or the consumers can know about the way this product has been made, and mostly to ensure that those people in those little country with little income will also benefit from the regulation. But it's quite far, and I know that actually I will not be able to import cannabis from Jamaica without being kind of smugglers, canna Yeah, fair trader. Now, I don't know, Mr. Brown. In France, Mr. Brown. we had a very nice advert, and at that time it was Jacques Fabre. The advert finished by you have a very good coffee, El Gringo. And at that time, the guy was sitting on big bags of coffee, and this is one of my dreams, to be on bags of hemp, cannabis, and any kind of hash or and saying this is coming from Jamaica. This has been made with this kind of in this kind of community with this kind of work, and trying to ensure that all the different goals that we have to achieve regarding the sustainable development will be integrated in this kind of regulation of the cannabis market, but not only the cannabis market. This can also fit for the coca leaf, and this also could fit for the poppy, and this also could fit for lots of different type of plants that we need to decriminalize their use. I just would like to add one subject, because in the French law, but I think that it's quite common in different EU countries, the workers are sometimes subject to drug test. Mhm. And for some jobs, they have also the obligation to do not drugs, and in their private life, they are not supposed to use some drugs that could alterate their mind. But we also know that we are living in societies where there is a lot of stress, and there is a lot of people that are close to burnout. And sometimes this society is driving the people mad, because we want to produce, being competitive, being available, every time being the best in the business. And the people sometimes need to relax from these big tensions, or they need also some products to get the energy to support this. But with those laws that are making drug tests, some people are in fear to lose their job. Some people are sometimes, in a way, not able to defend their rights, because they know that they do drugs. And those people are quite common in the society everywhere. And on May 1st, so address this issue, that in the among the workers' rights, it should be also claimed that and revendicate the fact that we could use some types of drugs to ensure our well-being. This is a very good input too, because you know what you are saying is that people are actually forced to being alcoholics, because this is the only drug they can consume, and which will not make them lose their job, and which is of course has a much higher risk than the adult responsible use of cannabis. Yeah.
And for that, you will also find on our page on www.enco.org, you will find the recommendations we put together, which also include tests for car driving and operating heavy machineries. Yeah, because people can drink alcohol everywhere. They go next day, they go to work, they are still impaired and by the alcohol, and they can work. But if they are found a week after smoking a joint with some THC level in the blood, or they are being tested at work, they lose their job, they lose their driving license. So believe me, alcohol is a drug. Yes, nicotine is a drug, coffee is a drug, and cannabis is one. So let us be adults and choose what we want to choose, right? On this business, we should not compare cannabis impairment and alcohol impairment, but because it doesn't work in the same way. But for sure, the drug tests are a way to marginalize some people and a way to stigmatize some people and a way sometimes to fire the people from their jobs. And so on May 1st, we will also try to make this kind of advocacy. Nice people take drugs, and yes, and you are very very nice. Thank you very much for the interview. Hello, bonjour. Un petit message en français à l'occasion de cette marche mondiale du cannabis qui s'organise pour cette journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. Donc le 1er mai, c'est forcément une journée de mobilisation pour la défense des droits. Et en France, cette année, on a un message très particulier à faire passer dans le cadre de ces manifestations. C'est que si on régulait le marché du cannabis, on aurait sans doute plein de nouveaux métiers qui viendraient améliorer la situation économique, bien sûr, mais surtout plein de nouveaux métiers qui permettraient de déstigmatiser et de montrer à quel point le développement du marché du cannabis peut être porteur de perspectives positives pour l'économie et la société française. Je pourrais énumérer ici tous les métiers, mais je vous invite à aller sur le site de cannabisansfrontières.org pour découvrir quelques-uns de ces slogans et quelques-uns de ces métiers qu'on essaiera de mettre en avant lors de cette manifestation du 1er mai. Alors, certes, on manifeste de partout dans le monde, mais je me dois aussi de donner quelques informations à propos de la situation en France. Comme vous le savez, la France est un vieux pays et où sévit une vieille loi du 31 décembre 70 qui donc vient de fêter ses 50 ans, et une loi qui depuis 50 ans produit plus d'effets néfastes, délétères que de bienfaits à la société. Et bien entendu, ça fait des années qu'on manifeste pour la marche mondiale du cannabis, à l'occasion de la marche mondiale du cannabis, pour demander la réforme de la loi française, en tout cas dans le cadre franco-français, la réforme de cette loi et des politiques inhérentes à l'application de cette loi. Et là, cette année, plus que les années précédentes, il faudrait qu'on manifeste à plusieurs millions, centaines de milliers de personnes pour clairement signifier au gouvernement qu'on ne peut plus supporter davantage une loi qui a produit autant d'effets néfastes. Et qui plus est, parce que cette loi a 50 ans, elle est largement, on va dire, devenue obsolète, et surtout pour répondre quelque part aux provocations du ministre de l'Intérieur, et qui ont été suivies récemment par les discours du président de la République, qui n'envisage pas la décriminalisation, la dépénalisation de l'usage de stupéfiants, et encore moins la régulation du cannabis. Donc il serait sans doute urgent que les gens concernés en France, les centaines de milliers d'usagers quotidiens du cannabis, les
peut-être 5, 6, 7, 8 millions d'usagers de drogue qui font usage de drogue illicite au moins une fois, de temps en temps, par mois, on ne sait pas exactement, se manifestent et manifestent fortement pour faire entendre leur voix. Surtout que, comme vous le savez, tout récemment, on a ouvert en France une expérimentation du cannabis thérapeutique qui s'avère être un premier pas en avant qu'on pourrait saluer, mais qui s'avère être quand même limité à 3000 cas de patients et environ sur 5 aspects, indications thérapeutiques différentes. Donc, on espère surtout que cette expérimentation débouche sur une généralisation de cette possibilité et surtout que cette expérimentation permette de toucher beaucoup plus de personnes concernées parce que dans l'immédiat, ça paraît assez restreint et limité. Bon. On ne va pas jeter l'eau avec le bébé dans le bain. On ne peut que applaudir qu'enfin, en 2021, la France ose se lancer dans cette expérimentation et que depuis mars, on puisse voir quelques centaines de patients pouvoir bénéficier de cette ouverture. Dans le même temps, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, au Parlement, une mission d'information parlementaire a donc travaillé sur les différents usages du cannabis. Et ce n'est pas uniquement les aspects de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques ou l'usage du cannabis à des fins dites récréatives, mais donc non médicales, non couvertes par les conventions internationales. Mais c'est aussi la question de l'émergence d'un marché autour du cannabis dit bien-être, de ce cannabis qui n'est pas du cannabis à effet euphorisant, mais qui est bien et bien du cannabis à vocation industrielle, détourné, on va dire, dans une version grand luxe pour obtenir des fleurs de chanvre tout à fait consommables et appréciables pour ceux qui veulent substituer quelque part leur usage de cannabis, mais ça reste du cannabis. Et donc, en fait, la mission d'information a beaucoup travaillé sur ces différents usages et on espère que les recommandations de cette mission d'information seront tout à fait appropriées pour à la fois servir de base dans le cadre du débat qui s'ouvrira dans les mois prochains dans le cadre de la campagne des élections présidentielles et législatives qui viendront donc ponctuer cette séquence électorale avec une nouvelle mandature et une nouvelle législature. Et on espère qu'au cours de cette nouvelle mandature et cette nouvelle législature, les parlementaires élus oseront reprendre les recommandations de cette mission d'information qui, on l'espère, seront suffisamment intéressantes, mais en tout cas suffisamment pertinentes pour qu'elles puissent être reprises in extenso dans le cadre d'une réforme de la loi et des politiques en matière de drogue qui ne saurait tarder, en tout cas qui deviennent de plus en plus urgentes, ne serait-ce que parce que, comme je le disais en introduction, cette loi a 50 ans et ce serait bien qu'on change un peu le cadre de la politique générale. Par ailleurs, et donc c'est là-dessus que je conclurai, comme vous le savez, la France, c'est un pays, mais c'est un pays au sein de l'Union européenne, mais aussi un pays au sein des Nations Unies. Et donc, on ne vit pas en vase clos. Et la très bonne nouvelle à partager dans le cadre de cette journée internationale de mobilisation pour la libération du cannabis, c'est le vote en décembre dernier par la Commission des stupéfiants à Vienne d'une recommandation de l'OMS visant à reclassifier le cannabis afin de lui reconnaître enfin un usage thérapeutique, puisque jusqu'à présent, il était de manière assez comment dire, bizarre, mais en tout cas de manière assez... sans base scientifique, sans réelle justification scientifique, le cannabis était classé au tableau 4 des stupéfiants visant les substances ayant peu d'effets thérapeutiques et des substances qui peuvent présenter un caractère très dangereux. Donc, le sortant de ce tableau, on espère que dans les prochains mois,
la recherche, en tout cas, qui avait du mal à avancer et éventuellement surtout l'accès et l'utilisation du cannabis à des fins médicales pourra être étendu, développé et en tout cas ne restera plus embourbé dans cette classification qui n'avait aucune valeur scientifique et qui existait comme ça depuis, on va dire, l'origine. Et ça, c'est en fait un fait historique à noter, c'est que grâce aux recommandations de l'OMS et au vote de la commission des stupéfiants en décembre dernier, on a enfin franchi un pas historique et c'est à souligner. Donc, en cette journée de manifestation internationale pour les droits des travailleurs, je conclurai là-dessus, c'est que d'une part, on est concerné par la défense des droits des travailleurs, aussi par rapport à cette question du test salivaire qui discrimine et stigmatise un certain nombre de personnes. Et donc, c'est aussi à ce titre qu'il faudrait se mobiliser pour dénoncer, on va dire, les conséquences de ces tests salivaires qui, quelque part, ont des conséquences fâcheuses pour quantité de vies de personnes qui se voient du jour au lendemain ou privées de leur travail ou privées des moyens d'accéder à leur travail, ce qui est encore une autre question que cette question de la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Bon, j'espère que mon message n'a pas été trop long. Je remercie mes collègues et amis de l'ENCODE pour leur soutien et pour leur travail et pour leur implication. Je remercie surtout nos collègues espagnols de la CONFACT et de la CATFACT qui diffusent ce message. Et puis j'invite l'ensemble des internautes du monde entier à nous rejoindre et à nous soutenir pour deux événements qui se produiront dans les semaines qui viennent. Donc en France, à Paris, on manifestera le 29 mai pour la canne à parade parce que cette année, on fête le 20e anniversaire de la canne à parade et donc on veut marquer une journée assez exceptionnelle. Et donc cette journée du 29 mai est tout à fait appropriée, ne serait-ce que parce que ça nous permettra sans doute de décompresser après une longue séquence de confinement et de restrictions en tout genre. Et puis, juste pour en faire la publicité, parce que ça le vaut bien et c'est un événement, on va dire, exceptionnel, le 22 mai, et on espère que ça se produira ailleurs, dans d'autres préfectures, dans d'autres départements, mais le 22 mai, à Grenoble, préfecture de l'Isère, une manifestation est appelée dans le cadre de la marche mondiale pour la légalisation du cannabis, cette canne à parade, telle qu'on l'intitule en France, et on espère que nombreux seront ceux qui se déplaceront à Grenoble le 22 mai et tous à Paris pour un grand rassemblement à partir de 14h, place de la République. Et oui, ça aussi, ça change. Je redis, 14h, place de la République pour aller jusqu'à la place de la Bastille. Et donc, rendez-vous le 29 mai pour la canne à parade à 14h à Paris, place de la République. Et le 15 mai, peut-être qu'on aura eu un moment de solidarité avec ceux qui marqueront le 10e anniversaire du soulèvement des indignés. Voilà pour à peu près le programme. Ah, j'oubliais quand même, on est en France et cette année, le cirque, une organisation historique, fête ses 30 ans. Et le cirque organise l'appel du 18 juin. Et cette année, l'appel du 18 juin tombe un vendredi. Donc j'espère et j'imagine qu'on aura le droit à de nombreuses festivités, actions, initiatives dans le cadre de cette journée de l'appel du 18 juin. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop long, mais à très bientôt et bonne fin de journée. Ciao. Hello. I'm very happy to be with you today, all of you cannabis liberators from all over the world. I'm Farid Gewesh from France, Paris, and I just would like to share with you a few ideas about what is the current situation in France, and mostly to try to see what could happening in the near months.
So first, as you may know, France is a very old country with a very hard law, and still the consumption of just having a poke is still forbidden, and in the theory, we can have a sentence of 1 year and 3,750 euro. So that's a very hard situation, because the law doesn't change since 50 years. And so that's the first news I would like to share with you, is that our law is half a century in implementation. And so we are this year trying to target the need for a reform of the French drug policy, and mostly the French policy regarding cannabis. And on that pathway, I would say there was some little changes in France, mostly because there is a inquiry mission in the National Assembly about all the different usage of cannabis. And this is very interesting, because in the last few months, lots of actors from the hemp field, from the legal aspect, from the economic, from all the different people that were, I would say, a stakeholder into this work, has been heard by the French parliamentarian. And so we are seeking to see the report from the national parliament to be published in the coming months. And we hope that those recommendations coming from the National Assembly would be the basis for the debate that will open regarding the next year general election, presidential election, and the election of new MPs for the National Assembly. So among the good news, which is quite a tiny good news in France, we had since last March the beginning of the experimentation for the therapeutic use of cannabis, only for 3,000 patients and for 5 different types of disease. But it's an ongoing process, which we hope that in 2 years we'll come up with, I would say, a generalization of this experimentation. And last good news, it's not only about France, it's about the worldwide level. It's that last December at the United Nations, the Commission on Narcotic Drugs voted for the reclassification, rescheduling of cannabis. And this is quite good news, because until now, the scheduling was very, very stringent, and mostly it was not recognizing some useful therapeutic effects. And I would say this decision will help the science, the research, but also the patients to get access to cannabis and cannabinoid products as medicine. And this is quite a good news, because I would say we are changing of area in this regards, and mostly because this scheduling of cannabis has been implemented for decades without any scientific basis. And I would say the process during the WHO session during the critical review has been a way to make the history, and this is quite a good news.
And last but not least, today we are demonstrating in France and worldwide, mostly because of the Workers' Day. And we hope to join the demonstration regarding the Workers' Day, and mostly because as we are trying to promote the regulation of the cannabis market, we hope to put, I would say, in forefront the fact that if we regulate this market, there will be plenty of new jobs that will appear, and we want to put this kind of new jobs into I would say the mindset and the spirit of the people who are demonstrating on May 1st. Firstly, we would like to show up all the different jobs that could be existing, that could exist if we develop all the cannabis, hemp, marijuana industry. But also, we would like also to target the fact that on May 1st, workers' rights should also point it. The fact that some people are sometimes stigmatized, discriminate because of the so-called test, drug test. And I would say we should also advise and advocate for some changes regarding the way we are targeting and mostly handling this situation regarding the workers' right and the right to sometimes in a private life use drugs and to alterate our mind, and this is something that is a big issue already. And I would say we have plenty of good news coming from abroad, and I hope that in France we will get the best from those experiences that must inspire us. We hope that on this very famous day of the Million Marijuana March, million of people will join in the streets around the world and try to show up as much as possible solidarity, especially with those who are in jail, in prison. And we hope that those awful laws will soon be reformed and being in the past. And so we will have more human policies based on the fact, based on scientific evidence, and mostly policies that are embracing the human rights. And so I hope that you will heard about our demonstration in France on May 1st, but also we are targeting one big demonstration in Paris in the end of May, on May 29th, the Saturday, May 29th. We will demonstrate for the Canna Parade, because in France that will be also the 20th anniversary of this demonstration that we are organizing. And so for this year, we expect to organize a very special demonstration in Paris. And on May 22, I have to announce that in the local city of Grenoble, but maybe in other cities, local cities, some demonstration will also occur, not only as the way to end this very long period of lockdown, but also in a way to oppose and to stand up against our President Macron, who in his last public speeches was very tough against cannabis, and was very tough against any kind of reforms. So we expect that millions of French people will gather in the streets to show up
and say clearly to express clearly a message to our politicians, our government, that we can't bear anymore these very hard laws which are contradicting the fact that France is supposed to be the country of human rights. So we hope that in the coming months the French people will show up, and we hope that it will also increase in a way the interest for another drug policy based on human rights and the right to develop sustainable economy from this regulation. So all the best, and I hope that this message won't be too long for you, and I wish that soon we will be able to gather for massive demonstration in Vienna, for example, where the policy making is made at international level. So all the best. Thanks to my friends and colleagues from ENCODE and from CATFAC and CONFAC and all the Spanish friends who are aiming to support this global marijuana march, very special day of May 1st. All the best and cheers. Goodbye. Pues nada, hola a todas y todos y feliz Día Mundial de la Marihuana, felicidades a todas, a todos. Deciros que nada, yo soy un investigador independiente, trabajo en las políticas de fiscalización a nivel internacional, Naciones Unidas. He llevado bastante tiempo ayudando a que la OMS y las Naciones Unidas reconozcan el valor, la legitimidad, el potencial terapéutico del cannabis, y aún nos falta mucho trabajo por hacer para los otros usos del cannabis y también de otras plantas que son plantas medicinales de toda la vida, tradicionales. Y entonces, no sé, empecé antes de trabajar en esto, vivía en Francia, en Toulouse, en mi ciudad, y organizaba ahí la marcha mundial de la marihuana también. En Francia lo que pasa es que empecé a ser un país súper centralizado, no teníamos ningún tipo de evento como lo que teníais aquí, donde la gente va en Madrid para hacer una manifestación enorme y salir en la prensa. Aquí, que es un país más descentralizado que Francia, ¿no? En Francia teníamos un montón de pequeñas marchas en las ciudades, lo que también era otra forma de hacer, de visibilizar, de poder hablar con la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre los eventos de la marcha de España han sido ejemplares y geniales. Y bueno, el movimiento social en España en general es una luz verde para los movimientos cannábicos de Europa y del mundo. Y bueno, nada, decir que ahí participando desde la distancia, desde Barcelona, y un abrazo a todas y a todos. Y espero que nos veremos pronto en Madrid o donde sea, para reivindicar las libertades, el derecho a la salud de las personas que usan para fines médicos, pero también el derecho a la salud de los que usan para otros fines y que también tienen derecho a saber lo que consumen, que consumir cosas sanas, ecológicas, que no han sido cultivadas por un labor casi esclavagizado en países en desarrollo, sino que la gente también que usa cannabis sin fines médicos quiere consumir, apoyar a los países en desarrollo, apoyar a Marruecos, a Nepal, al país donde sea, donde vienen las mejores variedades de cannabis, y comprar y fumar denominaciones de origen de Tailandia, de Jamaica y también de Andalucía. Así que para eso marcharemos. Chao. Hello, beloved cannabis community. Hi, it's Elena here from Slovenia. So we have only 2 minutes to crack it up, and I wish it's a 420 moment to 2021. It wasn't even possible to actually share it with you. So where are we going from here? What is 420 all about? It's a way of citizens to fight for their civil liberties. Is it fair that we haven't achieved match in state of basic one as cannabis? We are in the middle of the virus war era. Is in medical community any awareness that cannabis
cannabis can heal the victims? No, not at all. Why? Probably because of all these years of explaining that cannabis is a harmful substance and with zero medicinal value. Going from here, what's the point of our Earth at the moment? Is it true that our planet is depleted? Our waters that cover 80% of it are totally toxic and have no life. And as you go out of our orbit, is it true that there is a garbage trash from all the spatial equipment we never even counted that went left us? You know what? Luckily, a human here in this position, sadly, human here, it's isolated, alone, and it's paying for the aftermath of being so disconnected with Mother Nature. But actually, nature recovers far faster than we manage to hide how we manipulate it. You have to understand, we are still attached to the Roman severe system, and with that goes that we are paying the bloody Roman cannabis tax these days. Instead of understanding that we won't be able to survive if we won't change our habits and go totally sustainable, and of course use annuals instead of perennials, come on, who will look after us if you will be ever rediscovered? Will they see us as pilgrims? We lived in paradise, but we behave like in hell. Thank you so much for your attention. Bless you all. Understand and keep the cannabis going on. We maybe survive. Hi, I'm Andrew Bonello, President at Relief Malta. And for the past years, together with a team of dedicated researchers, I have been pushing for a more humane approach to address cannabis consumption and cultivation in Malta. In 2019, Relief Malta launched a proposal for a regulated and legalized cannabis market, revolving around 8 main points and based on 3 cardinal principles: the right to health, privacy and accessibility for people who use cannabis, the importance to ensure social equity and expungement of criminal records, sustainability and protection of local resources. Cannabis still remains illegal, yet amendments in 2015 brought some minor changes. We saw the depenalization for up to 3.5 grams for personal possession. Anyone caught with above this amount and cultivating is still found as having committed a criminal offense. National Drug Report states that the majority of drug-related criminal court cases are related to cannabis. Even these cases brought in front of the tribunal are mostly related to simple possession of cannabis. In 2021, a white paper which had some interesting proposals was released by the government, such as decriminalization of possession up to 7 grams, the decriminalization to cultivate 4 plants per household, expungement of criminal records, and higher amounts of personal possession. However, it is unclear how the police will adjust to these new provisions, and one looks forward to increased information on this matter. Relief Malta has always spoken about the importance of reducing the commercial component from any legislative reform and ensuring cannabis consumers are provided with the tools to consume cannabis in a safe environment. So yes, I fully agree with the cannabis social club system, especially the guidelines published by ENCOD in 2020 and the focus on the non-commercial aspect of allowing the shared cultivation and consumption of cannabis. I look forward to the introduction of the first legal steps to decriminalize the personal consumption and cultivation of cannabis in Malta and move forwards towards more just and inclusive society. Gracias a todas las compañeras europeas que nos han enviado sus vídeos y especialmente a las compañeras de ENCOD,
que este año han desarrollado un grandísimo trabajo en las instituciones de la Unión Europea tratando de alcanzar una regulación de la cannabis justa y eficaz. Después de este breve repaso por el continente europeo, cruzamos al otro lado del charco y nos plantamos con nuestras compañeras latinoamericanas para reivindicar unas políticas de drogas justas y eficaces en el continente latino. En la actualidad, Latinoamérica emerge como líder en la industria del cannabis después de ser una de las regiones más perjudicadas y golpeadas por la guerra contra las drogas. Abrimos este espacio de Latinoamérica con una canción festiva y reivindicativa que desde México nos envía La Morra. Y después no os perdáis los mensajes de apoyo que hemos recibido desde países como Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia e incluso desde Costa Rica. Cannabis en todos sus modos me ayuda a sanarme, me saco del hoyo un blond con saliva, me alegra las horas, la mota es mi compa, jamás me traiciona. Me mandaron presa y no traía ni una cola, me discriminaron por pacheca y mira ahora como en el gabacho ya la siembran por hectáreas y hasta nos presumen que sus flores son más caras. Manos esposadas, cuántas vidas arruinadas por prohibirme el derecho de quererte. Marihuana, planta generosa, tu semilla es una aliada, es la que me quita el frío, el alimento de mi calma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me mandaron presa y no traía ni una cola, me discriminaron por pacheca y mira ahora como en el gabacho ya la siembran por hectáreas y hasta nos presumen que sus flores son más caras. Manos esposadas, cuántas vidas arruinadas por prohibirme el derecho de quererte. Marihuana, planta generosa, tu semilla es una aliada, es la que me quita el frío, el alimento de mi calma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hola, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Yo soy Alexis Cepeda, abogado penalista y solidaria con todas aquellas personas que marchan a nivel global por la despenalización y el uso personal del cannabis y su transporte transnacional. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Hey everyone, greetings from North America. Amy King coming to you from Yucatan, Mexico, wishing you a great Global Marijuana March event on the 22nd anniversary of the first time we did this thing. Globally, things are changing pretty fast for cannabis, but not fast enough, and they're not changing everywhere. Currently in the United States, we have 17 fully legal adult use states. However, our federal government does not acknowledge or recognize cannabis and still views it as a prohibited substance.
Here in Mexico, we had a Supreme Court ruling that favored us in our right to possess and transport or use cannabis, but we still don't have a regulatory framework, and you can still be arrested and criminalized for possessing this plant. This has to change. We're not going to stop fighting. We're not going to stop marching until this plant is no longer prohibited everywhere around the world. Stay strong, keep fighting, and peace, people. Les saludo desde México a todas las personas que celebran el día de hoy la Marcha Mundial de la Liberación de la Marihuana. Continuemos trabajando para que se ponga fin a la prohibición, para que las leyes pongan por frente a las personas usuarias, a las personas cultivadoras, y que logremos que esta maravillosa planta nos guíe hacia un futuro mejor, más saludable, más sustentable, más conectado. Les mando un caluroso y afectuoso abrazo desde Cuernavaca, Morelos, este día de la Marcha Mundial de la Marihuana, y que este año logremos cosechar el fruto de todo el trabajo y esfuerzo que hemos invertido para poner fin a esta prohibición. Saludos, soy Mariana Sevilla desde México, Regular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Marisol Rodríguez, Marihuana Libre desde Uruguay, saluda a toda la comunidad cannábica del mundo, les mando un enorme abrazo. Muy agradecida con José Miguel Quintana, con toda la gente del PLON, con Colombia especialmente, que siempre me ha abierto las puertas y siempre me ha tenido en cuenta. Como todos saben, mi lucha es por una marihuana libre, sin registro. Siempre quiero que sepan y entiendan esto. Un registro es una libertad condicionada, es como estar preso pero en tu casa. En un registro tienen tu dirección y tienen tu nombre y todos tus datos. Amén de eso, en mi país hubieron y hay allanamientos a personas registradas, entonces todo esto es incoherente. No luchen por una regulación. Luchen por una libertad, luchen por la libertad de la planta, o sea, nadie puede decirte en tu casa cuántas plantas tener, ni mucho menos qué es lo que en tu cuerpo te podés poner. Entonces, con esta falsa pandemia que existe, donde estamos todos tan encerrados, me parece que es el momento de salir a las calles y una revolución de verdad. La primera tiene que ser ahora en la Marcha Mundial de la Marihuana. Sin tapabocas, todo el mundo a la calle. Quizás pueden llamarme loca, sí estoy loca, me encanta estar loca por la coherencia tan grande que tengo, porque realmente no creo en esta pandemia. La primera lucha tiene que tendría que ser salir como seres humanos por nuestros derechos, por nuestras libertades. Creo que el resto de las libertades, como el de la marihuana, vienen por añadidura. Se nos viene la Marcha Mundial de la Marihuana. La idea es salir todos a la calle, a gritar no más presos por plantar, no más registro, no nos callarán, hago lo que quiero, porque al mundo entero no nos pueden poner presos. Entonces me parece que hay que tomar conciencia verdadera de eso y todo el mundo plantando sin registro. Esa es mi lucha, la que yo les pido siempre a todos, y nada, que este mayo unamos realmente todas las fuerzas para luchar por estas libertades, porque cada vez tenemos más esclavitud. Y bueno, y esta planta no lo merece ninguna persona, ni recreativa y muchísimo menos medicinal. Les mando un beso y un abrazo enorme a toda la comunidad, los quiero mucho, estamos en contacto y bueno, y pronto mi país hace marcha virtual, así que seré la única que salgo yo con mi bandera por ahí a marchar. Besos, abrazos. Hola a toda la comunidad cannábica internacional y de España, un beso enorme desde Uruguay. Acá Mercedes de Expo Cannabis, Uruguay, de Cannabis Business Hub. Les deseamos un gran festejo por el mes mundial de la marihuana. Aquí también en Uruguay estamos en esa. Es un año muy especial para nosotros. Más allá de que lo que todos sabemos, que el prohibicionismo es un gran fracaso y que tenemos una brillante ley con una reglamentación, implementación un poco tambaleante, pero que realmente está haciendo aflorar una industria interesante en Uruguay. Más allá de todo eso, seguimos reivindicando nuestros derechos. Estamos en este momento en una situación políticamente compleja, donde se está solicitando por parte de la policía acceso
a la información de nuestros registros como autocultivadores y clubes, y esos son datos sensibles, así que estamos también reivindicando la importancia de apegarnos a la legalidad, de cuidar a los cultivadores para que no sean criminalizados, no más presos por plantar. Es una etapa que ya la superamos y sin embargo, por más de que haya una ley, sepan todos en el mundo que por más que haya una ley, las cabezas retrógradas cuestan un poco más y seguimos amasando el músculo antiprohibicionista con la conciencia colectiva mundial para que realmente las regulaciones avancen. Cara, que loucura é essa? Legalize a ganja, já demorou pra legalizar a ganja. Meu parceiro Uzi. Legalize a ganja. Destruindo o beat. Legalize a ganja. Tá na hora de acabar com a guerra. Somos a Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Há pouco mais de um ano, militantes de coletivos que organizam marchas da maconha por todo o Brasil resolveram se organizar num espaço horizontal e democrático, que fortalece a luta contra a política de drogas vigente em nosso país, cujas bases são o racismo e a opressão de classe, e cujos únicos resultados são o encarceramento em massa de jovens pretos e pobres das periferias e comunidades, e uma explosão de violência que tem vitimado por assassinato milhares de pessoas desses mesmos territórios. E assim viemos, construindo a Articulação Nacional de Marchas da Maconha, sem a pretensão de representar todas as marchas do país, muito menos de impor qualquer tipo de hegemonismo ou centralização ao movimento antiproibicionista brasileiro, mas buscando construir uma unidade em torno de objetivos elaborados de forma horizontal, fraterna e democrática. Nesse sentido, todas as nossas iniciativas têm sido dialogadas com outras redes, coletivos canábicos e associações que têm se somado a nós nessa articulação. A luta por uma nova política de drogas que supere a criminalização e a repressão ao uso destas substâncias é muito mais do que a busca pelo direito de fumar um baseado sem ser vítima de violências de todo tipo por parte das polícias e do sistema de justiça. É preciso denunciar que a criminalização e a repressão estão relacionadas ao racismo estrutural da sociedade brasileira, que ainda tem as marcas de mais de 3 séculos de escravização dos povos pretos vindo da mãe África. Por outro lado, apontamos os efeitos perversos da denominada guerra às drogas, que em verdade é uma guerra contra pretos e pobres. A explosão da violência, com mais de 50 mil mortes não naturais anuais em média, nos últimos 10 anos. Além desta matança, a juventude negra das periferias tem outro destino, que é um tipo de morte social, o encarceramento em massa desses corpos, o que levou o Brasil a alcançar a lamentável posição de 3ª população carcerária do mundo, apenas atrás de Estados Unidos e China. Essa engrenagem de criminalização e repressão conta com o aparato de segurança pública, no qual se destaca a polícia militarizada, uma trágica herança da ditadura militar de 1964 a 1985, cujo nosso processo de redemocratização não foi capaz de enfrentar e superar. Ao longo desses anos, temos polícias militares que são consideradas as mais letais dentre as forças de segurança de todos os países. É imprescindível, para avançarmos numa nova política de droga, a desmilitarização das polícias. As forças conservadoras que historicamente sempre se opuseram a uma mudança democrática e antiproibicionista nas políticas sobre drogas ganharam força em nosso país, elegendo amplas bancadas municipais e estaduais na Câmara Federal e no Senado, elegendo inclusive muitos governadores, prefeitos e o presidente da República. Esse cenário traz enormes obstáculos
para as perspectivas de novas políticas e novos estudos que possibilitem a legalização e a descriminalização dessas substâncias hoje denominadas drogas. Salve, salve, galera! Nós não marchamos só para fumar. Este cenário não está separado de um ataque combinado destes setores fascistas e conservadores aos direitos humanos em geral, tais como os direitos trabalhistas e previdenciários, além de direitos sociais, como moradia, saúde, educação, esporte, cultura e lazer, dentre outros. E a tentativa igualmente de retrocessos a direitos de crianças, adolescentes, a nossa juventude, os idosos, os pretos, as pretas, a comunidade LGBTQIA+, os nossos povos indígenas, as nossas comunidades tradicionais, os nossos quilombolas e as pessoas privadas de liberdade. Ao mesmo tempo, mesmo que timidamente, cresce o apoio da opinião pública ao uso de maconha para fins medicinais. E apesar das dificuldades criadas pelo governo Bolsonaro ao acesso a essa possibilidade terapêutica, cresce também o número de decisões judiciais concedendo o direito a familiares à aquisição de medicamentos derivados da maconha, ou mesmo permitindo o cultivo para a produção caseira de seu próprio remédio. No Congresso Nacional, temos visto um paralisia na tramitação de projetos de lei que se distanciem do atual paradigma proibicionista do uso de substâncias. Os únicos que andaram pouco foram aqueles voltados ao uso medicinal ou terapêutico e, mesmo assim, com redações muito restritivas em relação ao que muitas pessoas e associações canábicas já vêm obtendo através de ações judiciais. Algumas vitórias têm sido obtidas em ações, em sua grande maioria individuais no Poder Judiciário, em favor do uso medicinal e terapêutico, mas o quadro de posicionamento majoritário desse poder ainda é incerto, que coloca muita insegurança para pessoas cuja melhora de suas condições de saúde depende da possibilidade de acesso a tais produtos. Há uma expectativa em relação ao julgamento de um recurso no Supremo Tribunal Federal, que poderá despenalizar o uso das denominadas drogas. Por outro lado, nesse dia de marcha global da maconha, devemos lembrar que o Brasil não é o único país do mundo que criminaliza e reprime o uso de substâncias e dezenas de países punem criminalmente usuários de drogas, em alguns casos chegando-se à pena de morte. Manifestamos nosso repúdio a todos os estados nacionais que adotam legislações proibicionistas e afirmamos nossa solidariedade a todas as pessoas no planeta que sofrem por parte de tais sistemas punitivos e que lutam pela superação desses paradigmas. Defendemos uma legalização das drogas que não apenas descriminalize todos os usos, mas regulamente os processos de produção e circulação, de modo que o grande capital não se torne o novo traficante pós-legalização, monopolizando o acesso a tais substâncias. Esta legalização deverá ainda prever ações de reparação às comunidades mais pobres e das periferias, que foram os territórios da repressão e da violência policial, e também o desencarceramento de todos os condenados pelo sistema atual. Ao mesmo tempo, é preciso que essa regulamentação fortaleça os cuidados antimanicomiais e as políticas de redução de danos, para que a saúde pública seja um dos espaços para o diálogo com as pessoas usuárias e não os aparatos policiais. Devemos igualmente exigir que seja admitido o uso religioso da maconha e as possibilidades de autocultivo, cultivos comunitários e pela agricultura familiar. Os fatos têm evidenciado que o Brasil, do ponto de vista do governo Bolsonaro, nada tem positivo a apresentar ao mundo, pois trata-se de um governo genocida e com uma política de morte que só nos cabe enfrentar e derrotar politicamente. Mas o povo brasileiro, os movimentos antiproibicionistas e as marchas da maconha têm muito a oferecer, nossa capacidade de luta e de resistência e uma incansável disposição para trabalhar pela transformação radical da nossa sociedade, pondo um fim a um sistema e uma ordem que só servem para oprimir e explorar a maioria da população.
Hola, mi nombre es Gabriel, soy miembro de la agrupación marplatense de cannabicultores. Quería saludar en esta instancia a la Federación Catalana, a las asociaciones que la componen y a la Confederación por llevar adelante esta iniciativa en lo que es en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana. Este es un gran evento, un evento muy importante para toda la sociedad civil que participamos y buscamos leyes más favorables respecto al cannabis. Entendemos particularmente que esto tiene que terminar en un cese de las detenciones y multas a usuarios y usuarias. Es importante empezar a pensar en políticas más amistosas respecto al cannabis, no solo para su uso terapéutico, sino también para su uso adulto, también para lo que es la utilización industrial y todos los beneficios que tiene esta planta. Creemos que es muy importante esta fecha, es una fecha muy importante porque plasma la necesidad y la participación de un movimiento que es global. En este caso, en distintos países vamos a estar tanto en esta fecha del 1 de mayo como el 8 de mayo, que lo vamos a realizar acá en Argentina, haciendo actividades virtuales que esta pandemia no pudo detener, las distintas manifestaciones que vamos a hacer para tratar de llevar adelante nuevas y mejores regulaciones respecto a lo que ha sido la política de punición y persecución de las personas usuarias de cannabis, las asociaciones, el mercado minorista. Entendemos que esto tiene que empezar a cambiar y que esta instancia de la Marcha Mundial de la Marihuana es un evento global donde como movimiento nos plantamos y decimos que basta a la persecución de las personas usuarias y usuarios, y sino que lo que pedimos es que se avance en una regulación integral del cannabis para uso adulto. Que tengan una muy buena jornada y que estén bien, y saludo para todos los amigos y amigas de la Federación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francesca Brivio, soy presidenta ejecutiva de Cannabis Gotas de Esperanza, una asociación sin fines de lucro que busca sobre todo dar esperanza. Venimos trabajando desde 2017, formalmente desde el 2018, para poder acceder a la cannabis como la necesitemos. Nuestra ley permite el uso medicinal solamente para laboratorios, lo cual particularmente a nosotras como asociación no nos parece mal, nos parece bien que una de las vías de acceso sea por laboratorio, porque como pacientes tenemos el derecho de poder ir a una farmacia y poder comprar nuestra medicina, que sabemos exactamente qué es lo que contiene, que tenga un registro sanitario y demás información, también que el seguro lo cubra. Pero lo que decimos es que esto es insuficiente. Nuestra pelea es por el acceso real, es por democratizar la planta. Entonces también hemos presentado un anteproyecto de ley junto con la FECAME, la Federación de Cannabis Medicinal, para que se permita el autocultivo y el cultivo colectivo. También pensamos de Cannabis de Gotas de Esperanza que se debería despenalizar la cannabis y regular según sus distintos usos. Nos abocamos a la cannabis de uso medicinal en este momento porque es una urgencia médica, porque pacientes estamos enfermas hoy, la salud no espera. Pero sabemos que las libertades son importantes y también peleamos por ellas. Solamente que estamos avanzando mientras que se va educando y se sigue hablando de que el uso de la cannabis igual siempre es terapéutico, así sea el uso recreativo o lúdico. Vamos avanzando con legislaciones que se nos permita de una vez a pacientes poder acceder, porque la enfermedad la tengo hoy, porque esa paciente que convulsiona la tiene hoy, porque el paciente oncológico lo tiene hoy. Entonces el otro debate que, como repito, nos parece interesante, más que interesante nos parece importante, el de las libertades personales, sabemos que este probablemente va a tomar más tiempo que no tenemos quienes somos pacientes. También creemos que se debería despenalizar de una vez y se pueda usar para el uso industrial. Tenemos una planta que es muy versátil, entonces en general peleamos por democratizar la planta. Hemos presentado el anteproyecto de ley, como les comentaba. También he iniciado un juicio al MINSA, al Ministerio de Salud, porque se me negó, pedí una licencia para el autocultivo y se me negó, entonces he presentado una demanda, la cual ha sido aceptada por el Poder Judicial, y esperamos dentro de poco que haya una resolución y que sea a nuestro favor, y si no, obviamente vamos a apelar.
En el Perú actualmente, con la ley que tenemos, la 3681, permite a los laboratorios, como les decía, sembrar, producir, importar. Hace un mes ya se ha dado la primera licencia de cultivo en nuestro país, pero, como les decía, además de ser una ley incompleta porque falta el cultivo personal y el cultivo colectivo, lo que ya se permite todavía no se ha terminado de poner en práctica. Si bien no tenemos límite de cannabinoide y el doctor o la doctora recetará lo que le parezca, en este momento solamente se vende principalmente CBD, un full spectrum, pero solo CBD. Y hay una farmacia que está vendiendo THC y pronto habrá la siguiente. Pero sabemos que la medicina no solo son los aceites, también son las flores, también puede ser vía tópica, podría ser supositorios, óvulos, etc. Entonces peleamos también para que se pueda implementar todas las vías de administración, porque nuestra ley ni nuestro reglamento lo prohíbe, porque la ley es cannabis y sus derivados. Entonces esto se podría ya encontrar en las farmacias, y no solamente en Lima. Perú es un país de 24 departamentos, más de 30 millones de habitantes, entonces hay que descentralizarlo, porque lo que se está vendiendo, que encima es solo aceite, se está vendiendo solamente en Lima. Entonces todavía tenemos que seguir avanzando. Nuestro reglamento está que el seguro lo cubra, pero hasta el día de hoy el seguro no cubre hasta ahora ningún tratamiento con cannabinoides. La receta debe durar 30 días según reglamento, pero en alguna de las farmacias que se está vendiendo a los 3 días se le dice que la receta vence. Entonces en la práctica nos vemos pues todavía limitados, si bien sé que hemos avanzado bastante y que muchos países de la región no pueden encontrar en las farmacias ni siquiera el aceite. Aquí en Perú sí, pero sabemos que esto es insuficiente. Además de al estar limitados pues a que sea solo laboratorio. Por eso seguimos peleando para que cada paciente tenga la libertad, poder elegir cuál es la vía de administración. Además, seguiremos luchando para que la gente le pierda el miedo, para desmitificar esta planta, para que sepan los beneficios y, claro, las contraindicaciones también, ¿no? Y cada persona, teniendo total capacidad, haciendo uso, valga la redundancia, del uso informado, pueda decidir cuál es la medicina que quiere, ¿no? Eso para nosotras en Cannabis Gotas de Esperanza es muy importante, empoderar a pacientes y saber que tenemos el derecho a escoger, que no puede venir ni un doctor y doctora a decirnos cómo nos debemos tratar. Nos pueden aconsejar, por supuesto, pero la decisión final la tenemos nosotras. Así que nada, seguimos luchando, seguimos sembrando, cosechando, desobedeciendo la ley y tratando de tener políticas claras para que podamos acceder, ¿no? En el Perú hay un vacío legal y que si es que no hay tráfico no deberías ir a la cárcel. Pero la verdad es que es muy complicado y al haber un vacío legal, obviamente la policía ni los fiscales le da el beneficio a la ciudadana, al ciudadano, sino obviamente lo interpreta hacia lo que ha sido educado. Entonces por eso tenemos personas que sí terminan yendo presas, sobre todo las personas racializadas son las que más sufren de este abuso de poder. Entonces queremos reglas claras y que los privilegios dejen de serlos y se conviertan en derechos. Así que mientras que siguen sembrando miedo, nosotras sembramos esperanza. Gracias por este tiempo y seguimos con fuerza. Unidas, de todas maneras, somos más fuertes. Hola comunidad cannábica mundial, aquí desde Bolivia transmitiendo y cocinando un delicioso cake galáctico espacial con mucho cariño para todos mis colegas en Colombia, el Plon y el Estéreo de Colombia, de Bogotá, a la gente de Chile, Argentina, México, España, Madrid, Barcelona, Cataluña. Muchos saludos para todos y un feliz 420, un poco retrasado, pero es un feliz 420 y que tengan un feliz día. Saludos desde La Paz, Bolivia, 3.600 metros. Saludos. Saludos colegas, buenos pero sobre todo libres humos. Los saluda su colega El Plon desde Colombia. Muchas de las personas que tenemos una conexión con la planta de marihuana hemos perdido nuestra libertad. Algunos la han perdido por plantar,
otros por transportar nuestra dosis personal, otros por fabricar alimentos, otros por asociarse y otros simplemente por fumarse un bareto. Esto no puede seguir así. La sociedad no puede seguir permitiendo que hayan personas que pierdan su libertad y sus derechos humanos por el simple hecho de tener una conexión con la planta de cannabis. Por eso la invitación es a que nos veamos en las calles este próximo 8 de mayo. Todas las personas que tenemos una conexión con esta planta debemos unirnos en una sola voz, en una misma consigna. No más presos por marihuana en el mundo, porque ninguna persona debe perder su libertad, sus derechos humanos y ser llevado a la decadencia como está ocurriendo hoy en día por el hecho de querer conectar con una planta ancestral y de poder. Debemos liberar totalmente el acceso a nuestra planta sagrada. La invitación es a que alcemos nuestras voces el próximo 8 de mayo en todo el planeta bajo la consigna "No más presos por marihuana en el mundo". Nos vemos en las calles. Buenos humos, colegas. Hola, saludos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Zúñiga. Un abrazo a todas las personas organizadoras de la Marcha Mundial de la Marihuana 2021, a todas las personas que nos ven, en especial a la CONFAC, a Braulio y a todos los demás organizadores de estos proyectos tan lindos que hacen. Es un honor para nosotros poder participar nuevamente en esta segunda edición de la Marcha Mundial de la Marihuana en forma virtual, que es una de las formas que nos acercan, ¿verdad?, a varios países que nos encontramos lejos. La Fundación Sulara es una fundación que estudia los usos y los beneficios de las plantas medicinales para la salud. Trabajamos de la mano con otras organizaciones como Funcanamed, que es la Fundación de Cannabis Medicinal Costa Rica. Ambos estamos en varios proyectos a futuro, como la creación de un centro de educación e investigación canábico, y para brindar más que todo talleres educativos, charlas, asesorías y hacer crecer un poquito más la educación en torno al tema del cannabis medicinal. Lastimosamente en el país nos hemos visto afectados en el tema regulatorio, ya que no ha habido ningún tipo de cambio al día de hoy. El proyecto de ley se encuentra estancado, únicamente buscando beneficios económicos. Lastimosamente no se le ha dado la voz a las organizaciones que hemos trabajado con esto durante tanto tiempo. Esperamos que cambie en el futuro. De momento queremos agradecerles, principalmente saludarles a todos, felicitarlos por esta hermosa labor que hacen. En Costa Rica todavía nos vemos en persecución de activistas. Estamos en el proceso actualmente con el caso de Mario Cerdas. Él es un abogado, cultivador y activista, el cual lleva ya aproximadamente unos 7 allanamientos por el mismo tema autocultivo. Queremos evitar esto a futuro, por lo cual estamos trabajando bastante fuerte de la mano para llegar a la liberación de Mario Cerdas. Aparte de todo esto, queremos simplemente enviarles un abrazo fraternal, agradecerles y que sigamos cultivando. Hola, saludos, buena suerte, saludos a todos en la marcha. Esta canción se llama ¿Qué más da? Nos vemos a las 8 en el lugar de siempre. Debo cerveza fría, mi corazón caliente. Ya vivimos hasta el amanecer.
si la noche se nos va, a los parantes les prendemos fuego, el mundo entero baila esto. ¿Y qué más da? Si la noche se nos va, desde ese momento se detiene el tiempo. Si estás conmigo no me importa lo que vaya a pasar, lo que vaya a pasar. Wow, wow. Yeah, yeah. Wow, wow. ¿Y qué más da? Si la noche se nos va. Qué bueno. Bueno, esta canción que sigue se llama Natural. Natural. Disfruten. Ella me motiva, su aroma me hipnotiza, me saca la sonrisa y su forma me fascina, siempre me tranquiliza. Si quieres yo te bajo el sol, parece drama pero es amor, quiero llevarte donde sale el sol, a solas en mi habitación, decirte que eres un millón, parece drama pero es amor, quiero perderme tu figura para siempre, contigo no hace falta nada suficiente. Caricias que dan vida, esa textura fina, vistas de cristales y siempre brillas, dulce maravilla. Caricias que dan vida, esa textura fina, vistas de cristales y siempre brillas, dulce maravilla. Sus besos me roban la respiración, como un fuego que enciende mi pasión. Ella me motiva, su aroma me hipnotiza, siempre me tranquiliza. Si quieres yo te bajo el sol, parece drama pero es amor, quiero llevarte donde sale el sol, a solas en mi habitación, decirte que eres un millón, parece drama pero es amor, quiero perderme en tu figura para siempre, contigo no hace falta nada suficiente. Let's get real, let's get real, let's get real. Let's get real, let's get real, let's get real. Ella me motiva, debajo el sol, su aroma me hipnotiza, me saca la sonrisa, siempre me tranquiliza. Gracias. Anunciaste eso. Anunciamos esta diciendo que esta la escribimos un domingo y se llama Domingo. Un, dos, tres, va. Tu mensaje me despertó, el día está lindo y parece que no va a llover, huyamos lejos, tengo un plan y quiero que seas parte de él. Café bien eterno, vive siguiendo, no se nos puede olvidar el cuento, quiero escaparme al menos
que nos conocemos. Me siento tranquilo de pasar así mi domingo. Qué buena suerte que nos conocemos. Mira. Yeah, feliz día. Feliz 420. Muchísimas gracias a las compañeras latinoamericanas por mostrarnos y transmitirnos estos mensajes de apoyo con tantísima fuerza y energía. Del sur al norte del continente americano, nos vamos ahora hasta Canadá y a Estados Unidos, dos de los países más avanzados en materia de regulación de cannabis. Estados Unidos, después de impulsar y perpetuar el prohibicionismo, propone una ley a nivel federal que dará cobertura legal a los estados para regular la cannabis y despenalizar todos los actos relacionados con el uso y el consumo de la marihuana. Os dejamos con los compañeros y compañeras de Estados Unidos y Canadá que nos han mandado sus mensajes de apoyo para sumarse a la iniciativa de Marihuana en Marcha. Hi, this is Natalie Ginsberg. I'm the Director of Policy and Advocacy at MAPS, the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. I'm based in Los Angeles, California, born and raised in New York, and I'm excited to be participating in the Global Marijuana March through this video. A lot of my work for the past 8 years has been focused on ending the war on drugs, which means decriminalizing and legalizing cannabis and other substances. And at MAPS, we do research in particular with cannabis to treat PTSD, and we work on changing laws that are preventing even the cannabis research from happening. And it's really exciting, you know, making this video from California, sending it to my dear friends in Spain and Catalonia, where we have the freedom of smoking cannabis legally. So I want to cheers to that. And celebrate a really special plant that has been used for thousands of years. And even in the last year, we found one of the oldest discoveries of cannabis at an ancient Jewish altar outside Jerusalem in 800 BC. And I could speak forever about the wonders and magic of the cannabis plant, its healing capacity, its creativity, inspiring component, its ability to bring people together and to help people listen. And it's served me as a really powerful ally in my work and my life, and I'm so grateful for it. So thanks to the community for the Global Marijuana March. Hi everybody, my name is Logan Dunn, and I'm the owner of a company called Dunn Cannabis. We are a licensed cultivator located in British Columbia, Canada, and soon after legalization occurred, they allowed for small micro-style craft cultivators like myself to transition into this recreational market where we can grow some of the finest cannabis around and provide it to adults over 19 years of age in our location. It's been a really amazing experience being able to grow some of these amazing cultivars, bring them to market, and
and allow for adults to recreationally use our products and really enjoy them legally and safely. Some of the amazing products that we've been able to bring to the market are the award-winning acai berry gelato and some of our amazing pre-rolls. We've really been able to turn something that was stigmatized as bad into an amazing thing. And the products that we deliver are respected, they allow for taxation, we create jobs, we love what we do, and we think it's an amazing opportunity that globally everybody and every government should really embrace and realize that it's something that's being done around the world right now safely and appropriately, and we're all enjoying ourselves, building the economy in difficult moments like the current environment. We know we can do it, and we know all of you guys can do it down there, so keep pushing. Hola a todos desde Canadá. Estamos aquí en el Valle Fraser, en una área muy tradicional de cultivos aquí en Canadá. La mota de Colombia Británica está famoso de todo el mundo. Ojalá que un día podamos compartir todo lo que estamos cultivando aquí en Canadá con ustedes. Estamos en solidaridad con la lucha global. Ojalá que en los próximos años podamos recuperar de todo el COVID para mejorar nuestras economías con mota, una medicina, y también para uso recreativo. Hay muchos beneficios para los estados en todo el mundo para generar taxes y todo eso. Entonces, ahí seguimos. En Canadá nos ha sido perfecto, pero estamos poco a poco mejorando el mercado aquí. Ojalá que en los otros países donde los mercados grises están muy fuertes, como España y otros mercados, se pueden convertir y legalizar en una manera con justicia, con amnistía también para todas las víctimas de la guerra de las drogas. Y ojalá en los próximos años podamos hablar de otras sustancias también, como los hongos, los psychedelics y todo. Entonces, ahí seguimos. La hoja de coca también. Tenemos mucha fe que un día sería una parte del mercado legal. Creo que con reducción de daños ahora habían tantos muertos de los opioides que hay que legalizar todas las sustancias y legalizarlo. Entonces, ojalá estamos en el proceso de tener cannabis legal en todo el mundo, porque nadie se puede ir a la cárcel por una planta. Punto. Feliz martes. Nuestro programa especial de la Global Marihuana March ha llegado a su fin, pero por supuesto no nos podemos ir sin dar las gracias a las personas y a las organizaciones de todo el mundo que nos han apoyado y se han sumado a esta iniciativa. Deciros que las jornadas cannábicas de Marihuana en Marcha continuarán el 8 de mayo con motivo de la 26ª edición de la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid. Ese mismo día, durante la mañana, continuará el segundo ciclo de las Mesas Sembrando el Cambio, en esta ocasión enfocadas en el ámbito nacional. Para conocer con más detalle toda la información sobre los diferentes eventos, no olvidéis seguir las redes oficiales de Marihuana en Marcha. Esta temporada me voy a decantar por el nuevo Starter Kit de Advanced Nutrients.
Este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Esta tecnología patentada pH Perfect asegura que todos los nutrientes permanezcan disponibles para tus plantas en todo momento. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y por si fuera poco, incluye una lupa de tricomas, una taza medidora, una tabla de alimentación y 2 pipetas de 10 mililitros en cada Starter Kit. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Recordar que podéis sumaros también a la iniciativa accediendo a la página oficial, donde encontraréis los diferentes enlaces para colaborar con la campaña. En ellos podréis firmar el manifiesto, descargar el marco y el filtro personalizado para las redes sociales y conseguir el merchandising exclusivo de la Marcha Mundial de la Marihuana de este año. Entre él encontraréis los stickers, la bandera y una camiseta tan divertida y guerrera como esta. Marchamos. Marchamos para que la regulación marche. Marchamos por la dignidad de las personas. Marchamos porque el dolor no espera. Marchamos por el bienestar de todas, por nuestra seguridad y la de las nuevas generaciones. Marchamos por el fin de la guerra contra las drogas, por las víctimas, por todas las víctimas. Marchamos. Que se marche la desinformación, la intolerancia y la hipocresía. Que se marchen los que nos persiguen y criminalizan. Porque si marchamos, la regulación se pone en marcha. Que se marche. Porque hasta que cesen las multas, las detenciones y los juicios, marcharemos. Y porque si marchamos, la prohibición, la censura y la criminalización de lo natural se marchan. Participa online en las actividades programadas desde el 20 de abril hasta el 8 de mayo. Firma el manifiesto. Luce tu bandera con el hashtag Marihuana en Marcha. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyáis y que nos habéis acompañado en este día de hoy. Y por supuesto también queremos dar las gracias a las entidades y colectivos organizadores de Marihuana en Marcha, como son AMEC, REMA, ENCOD y CONFAC, a nuestros colaboradores Marihuana Televisión y The High Collective y a nuestro patrocinador Advanced Nutrients por haber hecho posible este programa de hoy. Un besazo enorme y nos vemos el próximo sábado 8 de mayo con más Marihuana en Marcha.